Mundo según perspectiva para observar, pensar y entender. Agenda Éxitos con Albany Lozada. Son las 6:16 de la tarde, amigos, y esta segunda hora de Agenda Éxitos la comenzamos con una gran invitada a nuestra sección acostumbrada de todos los lunes, El Mundo Según, un espacio donde exploramos las vidas y trayectorias de las grandes figuras que han marcado, en este caso, el entretenimiento. Y en esta oportunidad, como les decía, una gran invitada que además se define como una mujer agradecida con Dios al bendecirla como la mamá de Christopher y siendo hija de Amílcar y Antonieta, más conocida como Eileen Abad, una actriz venezolana también de nacionalidad española, de larguísima trayectoria nacional e internacional, que cuenta con más de 40 producciones entre novelas, unitarios y películas, además de haber recibido alrededor de 8 reconocimientos nacionales e internacionales. Actriz que consolidó su carrera en países como México, Colombia, Estados Unidos, República Dominicana y Venezuela. Y como toda una cenicienta moderna, hay que decirlo, actualmente se desempeña adicionalmente como empresaria, fundadora de su propio negocio Elevación Activa Pilates Studio. Nacida en Caracas, Venezuela, un 16 de noviembre, nuestra muy querida Eileen Abad. Bienvenida, Eileen, qué gusto saludarte. Gracias, Albany. El gusto. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos Me bien. puse los audífonos. Te estamos escuchando perfectamente, Eileen. Bueno, saber un poco de ti, sobre todo con esa larga y exitosa carrera, con la cantidad de papeles, de experiencias que has tenido la oportunidad de vivir. Yo te pregunto, Eileen, y siempre me llama mucho la atención saber si desde que estabas pequeña ya tenías como un norte claro de lo que querías ser en el futuro. ¿Siempre soñaste con estar sobre las tablas o personificando distintos papeles? Cuéntame de ti desde que eras una niña. Albany, ahora sí te escucho bien, porque te escuchaba lejísimo. Ahora sí. Ya estamos conectadas, ya estamos conectadas. Mira, me ve mi hijo, me dice, mamá, pero por Dios, tienes que darle aquí. Yo, ay, perdón, Dios mío, qué pena que esta generación. Bueno, el problema es la tecnología, pero afortunadamente uno tiene hijos que le dictan a uno el camino para resolver esos problemas. Eileen, bienvenida, qué gusto tenerte en El Mundo Según. Gracias, Albany, por brindarnos este espacio maravilloso que nos recuerda, por lo menos en mi caso, esa conexión que no se pierde, gracias al cariño, gracias a que invadimos muchos hogares, en mi caso como artista, y uno lo vive en la calle, aunque han pasado los años, la gente pues siempre se acercan a uno con cariño, te llaman por algún personaje, sí. Esa semillita está allí. Y de hecho, preguntan que cuándo uno va a regresar, o sea que eso no se ha perdido, y espacios como estos maravillosos le recuerdan a uno la esencia, porque uno viene, bueno, en mi caso yo vengo con eso marcado en el ADN, y preguntabas que si nací con eso, desde que tengo uso de razón, Albany, sí. Cuéntame. Sí. ¿Y cómo comenzó toda tu historia, Eileen? ¿Comenzaste siendo modelo? ¿Cómo arrancaste? Bueno, en primaria y bachillerato siempre estaba en las obras de teatro, en los actos del colegio, era muy, muy tímida, y aún así, pues bueno, no dejaba de participar, me ponía rojo como un tomate. Nunca se me olvida cuando en algún momento el día de la alimentación me tocó hacer de espárrago, estaba yo en primaria, y en algún momento me tocaba hablar y el público emocionado, pues por supuesto los papás, claro. Viendo a los hijos actuar, y cuando empiezo a ver a todo el mundo me quedé en shock, ¿no? Como que se me olvidó el parlamento porque me dio pánico escénico. Claro. Y pero claro, tenía esa espinita como que era una fuerza dentro de mí que, o sea, yo tengo que vencer la timidez porque a mí me encanta esto. Y esos fueron como que mis primeras acercamientos, obviamente, pues la televisión, cuando veía a mi mamá viendo novelas, y yo soñaba como una niña estar metida en esa cajita. A mis primas, por ejemplo, yo las reunía
y les hacía show, les interpretaba personajes, lloraba y todo, y ellas se morían de la risa, decían, está loca, pero cómo nos divierte, ¿no? Yo me metía en mis personajes e interpretaba, y como niña, también en mi mundo de fantasía, pues yo jugaba que era otros personajes. Entonces creo que, o sea, desde que tengo uso de razón lo tenía. Eh, 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 Te recuerdo que una vez, por ejemplo, en un zoológico, le dije a mi mamá, nos acercamos a unos elefantes, le digo, mami, tengo ganas como de llorar. ¿Y por qué? Bueno, no sé, tengo ganas. Ah, bueno, mija, llora, me dice mi mamá. Y yo veía los elefantes, yo, quién sabe qué había en mi cabeza en ese momento, pero yo me metía en personajes. Y Y cosa fue tan nada fuerte fácil, esa cosa... inclinación que Ujú. estando en bachillerato, aunque yo metí para arquitectura, derecho, comunicación social, pues estaba la opción de estudiar artes escénicas Ajá. y por ahí empecé en las Juana Sujo, con la autorización, era menor de edad, salí bachillerato menor de edad y mi mamá me firmó la autorización ahí escondida de mi papá, porque en ese momento mi papá no se me imaginaba a su niñita en ese medio del que se decían tantas cosas, Claro, ¿no? claro. Los grandes Este, peligros, ¿no? Los riesgos sí, de comenzar tan jovencita. papá español con esa Claro, mentalidad, ¿sabes? Que claro. el pollo y la Había que gallina con su cuidarla. pollito, o sea, una Sí. familia muy tradicional. Pero sin embargo, bueno, se te abrieron todas las puertas, Eileen. ¿Eso fue algo que llegó con facilidad a tu vida o tuviste que luchar mucho por conseguir el primer papel? Y lo otro que te quiero preguntar es, porque has hecho infinidad de papeles como villana. Y cuando yo te imagino en tu primer papel o contacto con la actuación cuando eras una niña, que tenías que interpretar un espárrago. Imagínate, ajá. O la timidez que te caracterizaba, de repente como que de verdad meterte en un personaje que requería una intención de maldad grande, como esos personajes de villana que te ha tocado en tantas oportunidades interpretar. Mira, porque qué ironía, pues yo tengo muchas buenas y la gente, ¿cómo les encantan las villanas? Yo digo, ¿por qué se acuerdan de las villanas si a mí me ha tocado llorar como una Magdalena también? Las villanas se En La hacen Soberana, en Arroz famosísimas. con Leche, yo tengo muchas novelas donde bueno, he sufrido como una loca. Lo que pasa es que lo chévere de las villanas es que son ricas, siempre están impecables, maquinan y es como un niño jugar a ser el héroe o el villano, ¿no? Un Ujú. poco. Pero Albani, ya va, si me haces dos preguntas, yo estoy en la etapa ahorita en que tú me haces dos preguntas y ya se me olvida la primera. No te Perdón, pero no, la preocupes. menopausia, no sé. No te preocupes, si eso Yo, nos pasa a todos, en algún yo, momento yo de le la achaco vida. eso a la pandemia y que, ay, ya va, si fue que me preguntaste primero, Dios Bueno, lo mío. dirá jugando, pero dicen que esa es una de las consecuencias del COVID-19. Pero en fin, Sí, ajá. qué extrañas, Eileen, de esa época dorada de las telenovelas venezolanas, tanto en términos de producción como de impacto social? ¿Qué extrañas? Ay, todo, Albani, me parece que era todo tan inocente, tan bonito. De verdad que ahorita irse al extremo, de mostrarlo todo, de ser tan explícito, digo, Dios mío, no sé, uno que venía de una familia tradicional, y que ya va, es decir, era tan inocente esa Mm, época, tan bonito, con tanto respeto, una escuela. Yo me acuerdo que en Radio Caracas, si tú llegabas tarde, te descontaban, o sea, había un un respeto, una respeto, admiración por sí. la preparación del actor. Yo veía a Ujú. los compañeros y decía, ay, Dios mío, ¿cómo eran para aprenderse todo eso? Yo venía de una escuela de teatro que me ayudó muchísimo a formar esa personalidad que wow, que me daba herramientas, toda esa base me dio herramientas para ir dominando el miedo escénico, que no es Ujú. que se pierde, sobre todo en teatro, ¿no? Ese nervio, pero el formarme, el Claro. decir, wow, estoy en las Juanas Sujo. A mí, doña María Pérez, o sea, a mí, Carlos Márquez, que en paz descanse, me becó con doña María Pérez Díaz, un respeto Dos absoluto por la grandes actores, trayectoria, sí. por esos grandes maestros. Sí, sí, Y, absolutamente. y creo que eso se ha perdido mucho, porque bueno, esa vida ahora que nos ha llevado a todo rápido y todo Sí. tiene un proceso en la vida. Es decir, yo no sería la misma si no hubiera pasado por 500, ya me acordé de la pregunta, Malvani, Ajá. por un montón de casting, hice muchos castings, muchísimo. Incluso en algún momento tiré la toalla, me puse a estudiar ingeniería de sistemas, nada que ver conmigo, pero bueno, Ujú. hice mucho casting, pero también empecé muy jojota y eso era necesario, ese proceso, porque Claro. yo me veo, por ejemplo, hoy en día en las primeras películas y decía, ay, Dios mío, qué mal actuaba, es que no tenía herramientas, era demasiado chama.
Entonces, Y la práctica, necesitas estar aparte de la formación, obviamente la práctica es muy necesaria, bueno, para convertirse con el paso de los años y por eso hay que tener paciencia en todas las profesiones, en, mucha eh, paciencia y en la disfrutarse el actriz en la proceso, que eso te todo convertiste. rápido, Claro. eso te haga un curso, no, mi amor, para que tú ser médico, o Ujú. sea, mira todo lo que tienes que estudiar y no terminas de estudiar, uno no termina de prepararse, o sea, siempre hay herramientas, estás en esa búsqueda, entonces creo que un poco esa parte que ha quedado a lo largo de los años, porque el respeto y la admiración en todos los países que he trabajado, cada vez que me escuchan el acento Ujú. y lo bonito que se refieren a uno, wow, qué bonito actúas, qué impecable trayectoria. Eso, el que la Ese es gente se el enfoque en premio, tu carrera más allá de Eileen. la parte personal, que creo que está un poco, Claro. se ha vuelto de moda con el tema de las redes, ¿no? Cosa que Sí, no, en mi sí. caso yo no estoy, es decir, cuando me dicen, mira, que no he sacado provecho, yo con mi vida personal, olvídalo, no lo voy a hacer, no me No hay interesa, no creo necesidad. que esa sea horrible, me parece que, ay, pero Claro. bueno, en fin, a todo el mundo, pues bueno, cada cabeza es un mundo, como quien dice, pero un poco eso que hay que rescatarlo, ¿no? Aquello Sí. de la preparación tan importante y el ir creciendo y el merecimiento, ¿no? Que te vas dando. A mí me costó mucho el primer personaje, uy, eso era casting y ¿Cuál fue? casting y ¿Cuál hasta que, fue tu bueno, primer personaje, Eileen? ay, hablar, mira, me vas a hacer ver el currículum, Pero no importa, yo si lo lo que mando, estamos viendo en pantalla, y mira, recuerden, amigos, que todo esto lo mira, pueden ver a través del canal de YouTube de Mundo UR, preciosa Eileen Abad. pero yo no los veo a ustedes porque, Dios mío, si llamo a mi No hijo me dice, mamá, importa. ¿verdad aquí? No los veo, ¿verdad? No importa, no sé, yo no los estoy viendo a Dice mi ustedes. productora que tienes que deslizar la Ajá. pantalla, ¿cierto? Ok. Pero mira, Eileen, vamos a aprovechar el tiempo porque se va muy, muy rápido. Ok, Queremos saber mucho más sí, de ti. eso sí. Fíjate que Ajá. nos hablabas de la cantidad y es lo que sabemos y reconocemos además de ti. No solamente has trabajado haciendo grandes personajes acá en Venezuela, sino que también lo has hecho en muchos países, entre ellos Colombia, Perú, México, por nombrar los más importantes. ¿Cuáles son las principales diferencias culturales y profesionales, Eileen, que notaste en la forma de hacer televisión y muy especialmente novelas en otros países que no son Venezuela? Bueno, lo primero fue el acento, porque el primer Sí, país al que tuve la bendición de trabajar a nivel internacional fue México. sí. Y lo primero es el acento, ¿no? Y eso al principio te crea como un rechazo y luego lo entiendes. Simplemente, bueno, la mayoría del público al que van dirigidas sus novelas son mexicanos. Entonces, pues simplemente es entender que eso es parte de la herramienta como actor y si ellos consideran, bueno, no que consideren, la verdad, todos tenemos acentos y Ujú. cuando empecé a tener digamos, a formación con la coach que me pusieron en ese momento, entendí que es verdad, nos diferenciamos los que somos de Caracas o el Zulia o Barquisimeto, es por el acento y lo mismo pasa tanto en México, Colombia y otros países. Eso al principio, pues bueno, era una chica inexperta y yo decía, pero si mi personaje es una extranjera, porque además fue en ese entonces TV Azteca, Ujú. vino a Venezuela, bueno, Argos, que era una productora que producía para TV Azteca, a comprar los derechos de La Señora de Cárdenas. Y pues le pareció interesante llevarse una actriz de aquí, yo había hecho Niña Mimada, bueno, se supone que mi personaje era extranjera, no se sabía de dónde, ¿no? Entonces yo digo, pero ¿por qué si es extranjera, por qué me tienen que cambiar el acento? Porque una de las cosas que no juzgo hay gente que tiene mucha facilidad para que se les pegue el acento, pero esa fue una de las cosas que yo dije, yo soy venezolana con mucho orgullo y yo en Corten, por ejemplo, los técnicos, chama, decían nuestros modismos de manera simpática porque Sí. era lo novedoso. Entonces, Ujú. así como para nosotros el mexicano o el colombiano con sus modismos, uno les bromeaba, yo decía, yo sentía orgullo de mi acento. Eh, pero bueno, lo vas entendiendo con el tiempo. Yo decía, es verdad, no, las Jotas no las marcamos tanto, Ujú. las S, por ejemplo, Uno se de las come. Caracas, ¿no? De Caracas, Ujú. las Sí, sí, sí. cortamos. Entonces, Sí, basta escucharte para darte cuenta, oye, tienen razón. sí, sí, Tienes sí, sí. razón. Yo vi una Y ellos son película muy de Javier exigentes. Bardem. Son muy exigentes. Sí, Bueno, hay que entender también que es lo que llaman totalmente. el Y que tienen Hollywood que entenderlo. latinoamericano. Ujú.
Sí, y la otra cosa en su momento era el apuntador. Nosotros venimos aquí, yo digo, el que hace novela en Venezuela, hace novela en todos lados. A nosotros nos cambiaban las escenas de allá para allá. A mí, yo me recuerdo que en La Soberana me decían, no, esa no va, toma, la reescribieron, una novela de época. Y ya la mente se acostumbra, ya era como un escáner. Allá no, a ver, allá me ponían un apuntador que a mí me costó muchísimo adaptarme porque era como una voz que me estaba hablando. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo yo me puedo concentrar así? Claro, Además corta que la concentración. la emoción, Sí, sí. tiene que haber una pausa para que yo reaccione ante lo que me está diciendo el compañero. Y si lo hago por el apuntador, es mucho más rápido. Ahí viene la lágrima, no sé qué. Yo decía, ¿pero qué es esto? Yo me lo apagaba. Eso era una locura porque, claro, el ritmo de ellos era muy distinto. Mientras tú escuchas lo que están diciendo y lo dices, en tiempo, además que, bueno, hablan más lento. Yo la verdad es que hablo bastante rápido, mi energía. Entonces ya tenía que como que bajar mi energía y tomarme las cosas con más calma, pronunciar. Eileen, bájale dos, que no estás en Caracas. Y aparte, no es que todos los caraqueños hablen así de rápido, pero yo me crié con unas primas que iban mucho a Oriente, entonces sé hablar rapidito, ¿sabes? Y Sí, me claro. decían, todos hablan así, y digo, no. Entonces yo tenía que bajar el ritmo era la dicción, Ujú. el apuntador, quizá, digo México porque fue el primer país, digamos, para ellos el artista es como, o sea, me dejaban un motorhome para mí sola. Yo decía, ay, pero qué exageración. Acá en Venezuela es un motorhome para todo el No, ellos mundo. son espléndidos en ese sentido. Y Aileen, te tengo que cortar Sí, lamentablemente porque los minutos volaron, pero en no, segundos, por favor, en segundos. Después de Dios santo. tantos años en el espectáculo, ¿cuál es la enseñanza más importante que te ha dejado la actuación para ti como ser humano? Mira, el cariño de la gente es hermoso cuando se acercan y te dicen, wow, o sea, cómo me identifico con tal personaje, me hiciste llorar, me hiciste reír, o sea, no te imaginas, Eileen, o sea, queremos verte, o sea, necesitamos verte otra vez, por favor, me dicen, no dejes de actuar, porque tú no te imaginas la cantidad de emociones. De hecho, a mi hija le puse tu nombre, yo decía, Dios mío, pero es que el amor y la conexión, cuando sientes pasión por lo que haces, llega al corazón y ahí se queda. Y eso es lo más hermoso que me ha dejado esto. Maravilloso. Eileen, gracias por dedicarnos estos minutos, además este contacto con tu gente acá en Venezuela y quiero que sepas que también pues te han visto en cualquier otros lugares del mundo porque a través de Mundo UR pues llega todas estas entrevistas, todos los programas, en todo caso pues todo el contenido de esta emisora. Eileen Abad, actriz y modelo, empresaria venezolana, con muchísimo orgullo hemos tenido el día de hoy en El Mundo Según a Eileen Abad como nuestra invitada especial, 6:34. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.